Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo, a este nuevo episodio de este programa llamado Shalom a todos. El día de hoy tenemos un invitado desde México. Él está trabajando de una forma muy dura con su grupo. El día de hoy tenemos como invitado a Luis Montezuma. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Un ¿Qué gusto tal? poder ¿Cómo estás, saludarte. Simón? Un gusto, Simón. Buenas tardes. Pues mira, somos de México. Estamos como parte del grupo que organiza y administra Brito Lam México. Gracias a Dios, ahí con mucha buena respuesta, gracias al Eterno. Soy de carrera abogado y bueno, pues esto me ha permitido entender las leyes de Bnei Noach desde una perspectiva muchísimo más adentrada como norma, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos, trabajo, soy abogado, litigante y bueno, pues también Bnei Noach. Un Oh, gusto. un gusto, Luis. Mira, qué importante que hayan mencionado eso. Tal vez el programa de hoy a algunos le va a parecer un poco duro, un poco crudo, pero vamos a hablar sobre las penas capitales. Vamos a hablar sobre la pena capital, y cuál debe ser nuestra postura frente a la pena capital. Eh, ¿Tú hace cuánto tiempo ya, Luis, que estás en este mundo del nudajismo? Eh, ¿Cuál es tu rol en México? ¿Qué es lo que haces? A ver si nos puedes contar eso un poquito antes de comenzar y Sí, entrar al tema. mira, desde el 2004 dejé cualquier tipo de congregación, dejé de creer en Jesús como el Mesías, pero me quedé con una afición por estudiar eh, de acuerdo a mis herramientas la Biblia, que en ese momento la conocía como la Biblia, en griego y en hebreo, y pues continué estudiándola así hasta que en el 2016 aproximadamente tuve mi primer encuentro con las 7 leyes de Bnei Noach, y por ahí del 2017-18, soy malísimo para las fechas, pero más o menos, Somos dos. encontré, encontré a eh, Mahon Meir, en donde Mm, da clases el Rab David Shalem, y de ahí él, en alguna de sus Sidur, en alguna de sus clases, mencionó al Centro Noahida Mundial, y 18, 19 por ahí, empecé a enlazarme con Centro Noahida Mundial, Brit Olam, y bueno, pues desde ahí hasta la fecha estamos tratando de aprender poco a poco este camino de Bnei Noach, de las 7 leyes para la humanidad o los principios universales. Y pues llevo como 2 años, voy para 2 años, trabajando junto con varios amigos en México, la comunidad Brit Olam México. Eh, la idea de la comunidad Brit Olam en México es hacer un poco presencial en cada estado de la República, pero más que con la idea congregacional, más con el objetivo de ayudar y aportar con actos de bondad y sedacá a nuestra sociedad. Ese es el objetivo, en realidad. No tanto congregacional, que claro, es parte de, pero más bien ayudarnos, reunirnos para beneficiar a nuestra sociedad, donde quiera que estemos como Bnei Noach, ¿no? Para eso qué estamos constituyendo desde hace un año una persona moral. Aquí en México es una asociación civil, bien. eh, para poder estructurarlo de manera jurídica y frente al Estado de forma formal, ¿no? Esta agrupación que se dedicaría en todo caso a hacer actos de bondad, como dicen los sabios de Israel, y hacerse de acá, ¿no? Con el tono de Bnei Noach. Eh, para eso estamos, en eso estamos trabajando, amigo. Bien. Oh, nosotros acá en Chile también tenemos un grupo que se llama Trabajando, que es trabajando con una H intermedia. También estamos enfocándonos a eso. También queremos sacar una personalidad jurídica, aquí se le llama personalidad jurídica, un rol
para poder hacer este tipo de trabajos que de verdad hace un tiempo, hace un par de semanas atrás, estamos viendo precisamente eso en la Parachá, en la lección, en la porción semanal sobre traer justicia al mundo. De una forma de traer justicia al mundo es a través de nuestros actos de bondad. La Sedaká, de hecho de ahí viene la palabra Sedaká también. La palabra Sedaká viene de la palabra Sadik, hacer justicia. Y eso es como el rol o la visión que creo que todo Noágida debería tener, eh, sacarse un poco de su mente, de sus cabezas, la idea en sí religiosa que, que vienen trayendo mucho, porque hay muchos que, a pesar que se han salido de la religión físicamente, de mentalidad, aún permanecen así, permanecen en la religión. Entonces, caen en transgresiones, caen en errores, y bueno, precisamente hacia allá también va enfocada un poquito la pregunta, Luis. Eh, Vemos en las parachás, en las lecciones semanales, casos donde hay pena capital. Actualmente, en el siglo XXI, se puede, o en este siglo, o en el siglo que pueda venir más adelante, se puede aplicar la pena capital tanto en un código no ágida como código no ágida o como un código mundial, se puede aplicar la pena capital. Bueno, amigo Simón, esa es una pregunta muy seria. Yo estaba platicando precisamente el viernes con un amigo mío que es abogado, que también le gustan mucho los temas de estudios en la Torá y en la Biblia. Y estábamos comentando, mira, en primer lugar, tenemos que separar o entender de dónde viene nuestra concepción actual de la pena de muerte para nosotros que no somos parte del pueblo de Israel, que es muy importante primero saber, ¿no? Entonces, en ese sentido, la pena capital o la pena de muerte siempre se ha tratado como con el objeto de resguardar el poder o el status quo, ya sea del imperio o del grupo gobernante o de la teología, etcétera. Es decir, la pena capital siempre ha sido resultado de una protección a un poder hegemónico que gobierna la cultura X, Y, Z, ¿no? En Egipto, por ejemplo, la pena capital era muy poco aplicada en el sentido de que no era muchísima la pena capital, porque para accesar a esa condena tendrías que ser parte de la ciudadanía o del pueblo libre de ese imperio. La muerte, por ejemplo, de los esclavos no se consideraba pena capital, sino como pérdida económica. Y así, si te vas a lo largo de la historia de los imperios, la pena capital siempre fue para resguardar el poder del Estado. Luego llegamos a Roma, digo, estoy haciendo un reduccionismo muy grande en la historia, pero llegamos a Roma. ¿Por qué a Roma? Porque nosotros, como nación-estado de hoy, el 90% de nuestra cultura jurídica viene y emana de Roma, de las 12 tablas, de los magistrados romanos, del derecho romano en realidad, que después fue traducido y entendido y utilizado por el canon romano, pero por el canon romano católico, ¿no? Por eso es derecho canónico. Y de ahí nuestros estados-nación tomaron el derecho y lo fueron instaurando. Y nosotros, como ya personas modernas, tenemos toda esta concepción cultural de la pena de muerte. Entonces, para mí es muy importante primero hacer la diferencia. Vamos con Roma, por ejemplo, que Roma no castigaba de la misma forma a su clase gobernante, ni a sus ciudadanos, ni a los libres, ¿no? Los castigaba de forma distinta, a pesar que para todos ellos había pena de muerte, la pena de muerte era distinta para
dependiendo del estatus que tenías en el imperio. Si eras ciudadano, era un tipo de castigo, pero si eras parte de la ciudadanía y parte de la naturaleza como gobernante del imperio o de la república, bueno, el castigo era otro. Si eras conquistado del imperio, o sea, vivías en el territorio del imperio, pero no eras ni ciudadano, solamente eras liberto, entonces la condena era otra, ¿no? A muerte. Pero bueno, el punto es el mismo, proteger al Estado y las fuerzas del Estado, proteger el orden y la fuerza del orden, ¿no? Entonces, con esta concepción, de repente queremos nosotros entender lo que dice la Torah. Volteamos atrás con toda esta carga ideológica que tenemos ya estudiada, porque todos pasamos o sabemos algo de derecho, o tenemos el concepto de justicia de Roma o de la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos todos estos conceptos ya muy normalizados en nosotros. Y entonces vamos a esta lectura y se nos hace contradictorio que la Torah diga que hay pena de muerte, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se supone que es otra circunstancia, ¿no? Porque Dios es amor, pero también es justicia, etc. Entonces, primero debemos estar conscientes de que la pena de muerte es una concepción que tenemos hoy en la actualidad por todo el bagaje de información que traemos, ¿no? En ese sentido, la pena de muerte no es posible aplicarla en la actualidad, primera porque ya se estableció por más de 127 países que el derecho a la vida no se puede interrumpir ni por el Estado, ¿no? Por eso hay convenios en los derechos humanos, en las organizaciones internacionales de derechos humanos, donde la vida es un valor esencial, primordial, que ni el Estado puede tomarse per se, ¿no? Aunque hay sus excepciones, de todas maneras la vida es el valor superior. Y la mayoría de los estados, y más los estados latinoamericanos, tienen firmados convenios ya con estas organizaciones y organismos internacionales en donde se acuerda que no debe de haber pena de muerte ni en las constituciones ni en la legislación de estos estados miembros o que son parte eh, de estos convenios, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, de acuerdo y de conformidad con lo que conocemos de la pena de muerte, históricamente, culturalmente, ideológicamente, creo que no. Por otro lado, la pena de muerte que habla la Torah es lo que yo he aprendido y entendido que es más pedagógico que, que activo, ¿no? Y si quieres, aquí la dejo por si hay alguna pregunta, o estoy muy reburujado. No, fantásticas las explicaciones que has dado, Luis. De verdad que ha sido muy buena, muy clara. Claro, nosotros, sin ir más lejos, por ejemplo, acá en Chile, la pena de muerte fue abolida en la década de los 90. Acá en Chile se terminó por anular la pena de muerte y se ha cambiado por penas perpetuas. ¿Entiendes? Pero las penas perpetuas, de hecho, tampoco son perpetuas, por lo menos acá en Chile. Una pena máxima puede llegar a 50 años, 40 años. No sé cómo es allá en México, pero acá la pena, se dejó de lado la pena de muerte, se dio una pena perpetua. Esa pena perpetua, como te digo, no es tan perpetua, tiene una cantidad de años límite y creo que también eso es se me fue la palabra, acuerdos, acuerdos que se hicieron con derechos humanos, acuerdos que se llegaron con la ONU, etcétera. Entonces, si tú te fijas, el mundo ha cambiado, el mundo ha evolucionado demasiado. Y para uno que, por ejemplo, ha salido, no me gusta ya hablar mucho de esto, pero la persona que ha salido de la idolatría empieza a estudiar, empieza a repasar estos textos del Pentateuco y se da cuenta con que eh,
existen penas que fueron muy duras, como tú dices, de forma educativa. De hecho, así también lo explica Torat Emet cuando se lee la palachá sobre esta persona que salió a buscar leña en Shabbat y que finalmente esa persona fue apedreada, y, pero también te da la explicación de por qué fue apedreado, o sea, para demostrar que no se puede violar ningún tipo de mandamiento. Entonces, pero todo tiene también eso tiene un contexto. Creo que al momento de aplicar la pena capital también tenemos que ver el contexto. En sí, tampoco podía, por ejemplo, en el antiguo Israel tampoco se podía exceder la pena capital, porque ya se le podía nombrar al tribunal como un tribunal sanguinario. Entonces, eh, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué estamos hablando de la pena capital? Porque han habido casos que uno dice, bueno, este tipo mató, asesinó, eh, ¿por qué no se le puede pagar con la misma moneda? No sé si me explico bien. ¿Por qué no podemos, si él mató, por qué yo no lo puedo matar? Y así podemos, al violador, ¿por qué no se puede hacer justicia de otra forma con él? Que sufra, que sienta, y buscando en cierta forma, no la justicia, más que la justicia, la venganza. Que la gente a veces tiende a confundir lo que es la justicia con la venganza. La persona a veces no busca justicia, lo que está buscando es venganza. Entonces, eh, en este tiempo, en los tiempos de hoy, es súper difícil llegar a ejercer o a ejecutar una pena capital, una pena de muerte. Pero sí, por ejemplo, en Estados Unidos, hay estados donde está permitido. Eh, y creo que en Corea o en Japón también está permitido. Entonces, creo que cómo nosotros como Noagia podemos contribuir eh, a la alineación, al respeto por la vida, porque el respeto por la vida también existe. O sea, hemos visto casos Sí, últimamente. mira, Dale, Manuel. perdón que te interrumpa. Yo creo dos cosas. Primero, que tenemos toda esta ideología. Segundo, eh, hay tres líneas específicas la concepción de pena de muerte contemporánea. Una que es reivindicativa, ¿no? Como tú dices, de venganza, no de justicia. Ojo por Mm, ojo, diente por diente. Está la justicia que advierte, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, no utilizar términos tan académicos ni jurídicos, sino la pena capital se impone para que otros vean que pueden llegar a ese momento y entonces se abstengan de, ¿no? Y simple y sencillamente porque el Estado debe de mantener el poder y el orden y el control de la sociedad y debe de haber una pena este, que, que sea ejemplar para la sociedad, ¿no? Son tres concepciones actuales de la pena de muerte. Eh, el problema real que nos encontramos hoy con la pena de muerte no es tanto que exista o no, sino los procedimientos jurisdiccionales, por ejemplo, en México o en Latinoamérica o en el mundo, que garantiza que verdaderamente un proceso de condena llegara a mm, una pena condenatoria de privación de la vida sin alteraciones procesales. Hablando, por ejemplo, de Latinoamérica, de México para abajo, bueno, de Estados Unidos para abajo, porque también en Estados Unidos se han dado casos de que se condena, se ejecuta y tiempo después se encuentra el ADN y resultó que la persona ejecutada no era la persona que había quitado la vida. Entonces, el problema es procedimental jurídico, ¿no? A mí me explicaron que más vale 4 o 5 personas libres que un inocente condenado. Entonces, el primer problema para aplicar una pena de muerte es que nuestros tribunales no son lo suficiente confiables para. El segundo problema es que esta pena de muerte se puede utilizar como un control estatal
porque esa es la ideología que tenemos, ¿no? Entonces, la pena de muerte se usa como un control de Estado, no como una retribución justa o, o por la justicia, sino por una cuestión hegemónica del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto implica que la pena de muerte, pues no es una cuestión viable para nuestros tribunales en este momento, a menos de que tengamos plena conciencia que la pena de muerte no integra ni justicia ni retribución, sino orden estatal. Cuando estamos hablando del Estado que utiliza la pena de muerte como una forma de control estatal, en donde el Estado en realidad lo que va a hacer es decir per se y unilateralmente qué personas conviene la muerte. Bueno, ustedes de alguna forma en Chile tuvieron este tipo de cuestiones donde se asesinaron personas de la diversidad sexual en el periodo de Pinochet, por lo que yo entiendo, no sé si sea real la historia, pero lo que yo he escuchado es que hubo muchas muertes irregulares, gente que estaba opuesta al régimen, también fueron asesinados y no hubo consecuencias. Entonces, la pena de muerte per se necesitaría un replanteamiento ético muy profundo, lo cual es muy difícil en este momento porque no estamos en un momento como quieren los sabios de Israel o como nos proponen los profetas, en los tiempos del Mesías, en donde ya no va a haber guerra, ya todos van a conocer el nombre de Hashem, etcétera, etcétera, etcétera. Va a haber un tamiz de ética muy pulcra. Entonces, para empezar, yo creo que las comunidades Benai Noach no deberían de impulsar la pena de muerte. Eso es lo que yo pienso, mi postura. Y por otro lado, deberíamos de aprender a qué nos estamos enfrentando con la pena de muerte en la Torá o en la Biblia, desde la perspectiva actual de los sabios de Israel. Como tú bien dices, ellos dicen que un tribunal que condena a muerte se puede considerar como un tribunal sanguinario. ¿Y esto por qué? Pues porque para llegar a la pena de muerte tendrían que pasar muchísimas partes procesales para que se ocurriera la condena de muerte, ¿no? Y pasa exactamente lo mismo con nuestras legislaciones. Te doy un ejemplo. Hace muchos años aquí en México, para el divorcio se necesitaban causales de divorcio, es decir, alguna causa efectiva por la cual el divorcio, la disolución del vínculo matrimonial se tuviera que dar. Y entonces una de las causales de divorcio era la infidelidad, ¿no? Pero para que tú pudieras acreditar la infidelidad en la causal de divorcio, tendrías que, primero, haber tenido una vergüenza pública, segundo, haberlos visto en el seno matrimonial, es decir, en la cama matrimonial, en la casa, y tercero, que haya sido público esta cuestión desvergonzada y con testigos. Entonces, para acreditar una infidelidad como causal de divorcio, pues estaba más que difícil, ¿no? Es exactamente lo que pasa con las penas de muerte, según la perspectiva de los sabios de Israel que hemos aprendido, es que, por ejemplo, al hijo rebelde tiene tantas condicionantes para llegar a esa condena que es imposible llegar a esa condena. Digamos, lo que yo he aprendido del hijo desobediente es que debe de tener una edad entre 12 y 13 años, que es antes de su bar mitzvah, ¿no? No puede ser antes. 2, que haya golpeado a sus padres en esa edad. 3, que se haya gastado el dinero de los padres a esa edad en carne y en vino y en fiestas. 4, que los padres vayan y lo condenen, o sea, vayan y lo acusen con el Sanedrín, sabiendo que el Sanedrín lo va a condenar a muerte, ¿no? Entonces, para rebasar todas esas condicionantes, pues está muy complicado. Entonces, ¿qué aprendemos de eso? Aprendemos que en realidad la pena de muerte en la Torá está como pedagógica, o por lo menos la tradición oral que nos ha llegado a nuestros días es que la pena de muerte está de una forma más pedagógica, como para decirle, oye, si tu hijo
va por este camino, va a terminar haciendo cosas muy graves para la sociedad que lo van a llevar a la muerte directa, ¿no? Que es muy distinto al objetivo de proteger al Estado, la venganza o la retribución que conocemos hoy como pena de muerte, ¿no? La Torá nos habla más de una cuestión apelativa a nuestra responsabilidad como padres y como personas, y la ley que se deriva de Roma nos habla más de la retribución, el castigo el control del Estado. Son dos cosas distintas. Entonces, de ahí nuestra responsabilidad, pienso yo, como Benay Noach, es entender esto de la pena de muerte, no tanto como algo que deseamos o que queramos alcanzar, sino pedagógicamente, sabiendo que nuestro comportamiento y el comportamiento de nuestra sociedad debe de mejorar, porque si no, las condiciones de vida van a ser tan críticas que todos vamos a terminar matándonos, ¿no? Ahí es donde yo creo que tenemos que trabajar. Sí, y lo otro es que, por ejemplo, para aplicar la pena de muerte en los tiempos antiguos, en Israel antiguo, tenían que cumplir ciertos requisitos para poder llegar a esa sentencia. O sea, la persona no, ni siquiera teniendo el arma homicida en la mano, ni siquiera teniendo el arma homicida en la mano, aunque la mano tuviera sangre, se podía creer que esa persona era quien asesinó, también el motivo por el cual fue asesinado. O sea, eh, hay un montón de resquicios legales, como se dice, requisitos para poder llegar a decir, ¿sabes qué? Esta persona se merece la pena de muerte. De hecho, es más, si nos vamos al comienzo, cuando Caín mató a su hermano Abel, ni siquiera él recibió pena de muerte. Además, también después, una vez que se consolidó el pueblo de Israel, existieron lo que es las ciudades de refugio. Entonces, para llegar a la pena de muerte, tenía que haber sido en el acto, tendría que haber tenido muchos testigos. Lo que pasa es que a medida que te estoy hablando, automáticamente uno también se traslada en la época, en una época más, 2000 años después, o si tú quieres verlo de otra forma, 2000 años atrás. Que para que se haya llegado a la pena de muerte, tenían que haber muchos testigos, tenían que ser comprobado el hecho, y el Sanedrín tendría que estar todo de acuerdo de que así fue, porque si no iban a ser eh, catalogados como el Sanedrín podría haber sido catalogado como de gatillo fácil, digámoslo así, de gatillo fácil. Entonces, si bien, como tú dices, la pena de muerte, como aparece en la Torá, es algo más pedagógico. Es algo más pedagógico. Yo también lo veo así. Ah, y Claro. aún, fíjate, perdón que te interrumpa, y aún sabemos que hay de parte de la academia una idea de que la Torah fue una construcción del 2700 años hacia atrás, ¿no? Aún y con eso, estamos hablando de una perspectiva pedagógica, ¿no? No literal, ¿no? Y aunque hubo o debió de haber cuestiones literales eh, narradas en el texto bíblico, eso también tiene que ver con un contexto histórico distinto al que tenemos hoy. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando hablamos de religión. Cuando hablamos nosotros de religión, lo hablamos desde la concepción que tenemos de esa palabra religión, que viene del latín, o sea, el latín es de Roma para acá, ¿no? Del Imperio Romano para acá, no antes. Entonces, y la palabra religión ni siquiera es desde el Imperio Romano, es desde Agustín, Tomás, o sea, estamos hablando ya del 700, 600, 400 de esta era. Entonces, cuando pensamos en religión, volteamos hacia atrás, decimos, es que todo esto, la religión egipcia, la religión
griega, la religión mesopotámica, la religión judía, porque tenemos el concepto de religión aquí, pero si nos vamos a ese punto, ni los egipcios, ni los griegos, ni los persas tenían un concepto como el que nosotros tenemos, que engloba esta palabra religión. Ellos hablaban de divinidad, de culto, de algo santo o apartado o propiedad de la divinidad, pero nunca un concepto que englobara todo esto. ¿Sí me explicó? Entonces volteamos a ver una historia, un texto con la concepción de nosotros hoy. Es lo mismo que nos pasa con la pena de muerte y con casi todo lo que vemos en la Torá, que lo vemos con nuestros ojos y no con los ojos de quien fue testigo y lo escribió y lo narró, ¿no? Y lo explicó, en este Claro, caso, ¿no? sí, Moisés, los sabios, etcétera. Todos ellos fueron enseñando o transmitiendo la Torá oral hasta nuestros días de conformidad a su tiempo, su cultura, su entendimiento, pero eso no quiere decir que todo lo que digan es aplicable al 100% en nosotros, ¿no? Y la discusión entonces de que si somos religiosos o no, bueno, más bien ya no está en ese punto, está en qué entiendes hoy por religión eh, y si yo entro en esa conceptualización de religión, bueno, pues entraré porque es un concepto, pero no porque yo sea o porque la cultura egipcia o judía sea una religión, sino porque hay muchos elementos que cuadran para este concepto que yo tengo hoy. Eh, el ejemplo más claro son los griegos. Los griegos mm, no tenían una palabra como religión. Cuando se referían a sus divinidades, hablaban de culto, de divinidad, o el teos, ¿no? Pero no hay ninguna palabra que diga o que se asemeje a lo que hoy conocemos como religión. Es lo mismo, la pena de muerte tiene otra concepción cultural en la Torá de la que nosotros tenemos el día de hoy de la pena de muerte. Y por eso integrarla a esta contemporaneidad no sería posible, porque tendríamos que tener esa cultura ética, ese temor profundo de, de, de Dios, de Hashem, para, para resistirnos a comportarnos de eso. Y por eso es necesario que para que de alguna forma pudiera ser integrada la pena de muerte, estemos en los tiempos del Mesías y de acuerdo a lo que dicen los profetas, porque sería una concepción muchísimo más transparente y ética, ¿no? Y ese es el mundo que estamos esperando de acuerdo a la Torah. yo creo que todos, no solamente sea quien sea, yo creo que eh, desde el cristiano hasta el musulmán, el judío, el griego, todos. Creo que lo que estamos esperando es un mundo donde haya paz, donde reine la paz, donde, eh, como dice el profeta, donde podamos convertir nuestras espadas, nuestras armas, nuestras pistolas, las escopetas, llevémoslo a la modernidad, a convertirlas en rejas de arado, a que finalmente el lobo yazca con el cordero, ¿entiendes? Creo que esa es la finalidad de todo y para eso también tenemos que trabajar todos. Eh, Sí, no existe, y no hablemos de religión, creo que el concepto de religión está muy manoseado. Esa es la verdad. Yo creo, en mi punto de vista, o sea, mi punto de vista es que el tema y el título, religión o religioso, está muy manoseado y se ha hecho mal uso del término de hecho de religión. Entonces, creo que más allá de si es católico, si es evangélico, si es mormón, que sea quien sea, lo que va a hacer el Mesías va a unificar esa idea, va a unificar la idea para que todos conozcamos el verdadero
cuál es la verdadera intención de nuestro Creador. Y Él se va a revelar al mundo. Por ahí hice una edición de mis palabras porque a veces suelo fluir mucho y por ahí puedo dañar alguna sensibilidad. Entonces, por eso me contuve. No, yo igual, amigo. La verdad es que hablo muy poco de estos temas porque a mí me parece muchísimo más importante que como veneno aprendamos a, a perderle el miedo a los conceptos y utilizarlos de manera correcta, ¿no? Por ejemplo, la pena de muerte es evidente que literalmente en la Torá está, hay penas de muerte, hubo penas de muerte, no lo podemos negar, no podemos decir que no están ahí, ¿no? Hubo condenas en la Torá y en el Tanaj, están. Quien diga lo contrario, pues estaría falseando claramente lo que está escrito ahí. Pero también debemos de comprender que eso se hizo en esa época específica con el contexto histórico, cultural, social de esa época, eh, y, que, y que eso también tuvo una evolución respecto a la explicación de los sabios de Israel hasta nuestros días. Y también tenemos que reconocer eso, ¿no? No podemos negarlo. Pero precisamente por eso tenemos que recurrir a las fuentes que interpretaron o reinterpretaron, no interpretaron, sino que explicaron y reexplicaron esos textos, porque nosotros somos los que nos queremos añadir a esos textos. Nosotros que no somos de esa cultura del pueblo judío, somos los que nos queremos añadir a esa cultura, y entonces tendríamos que preguntarles a ellos por qué llegaron a estas conclusiones. El problema con nosotros es que como nos apropiamos de la Biblia como buenos eh, eh, evangelizados, por así decirlo, que nos creemos con la autoridad para interpretarlo. Y pues la verdad es que no la tenemos ellos. El pueblo de Israel es el que tiene esa autoridad. Y son a ellos a los que tenemos que recurrir respecto a la forma en la que la interpretan y cómo la deberíamos de expresar nosotros como no judíos. ¿Ok? Pero eso no implica que nosotros como Benay Noach debamos de olvidarnos de nosotros y de nuestra cultura y de los valores que nuestras culturas y nuestra filosofía y cultura, etcétera, nos han traído hasta estos días. Y entonces integrarlas de esta manera nos ayuda a crecer. Por ejemplo, yo diría, bueno, si va a haber pena de muerte, tiene que haber una ley, un consejo, una forma verdaderamente de analizar a los jueces que sean íntegros, transparentes, y que los errores sean disminuidos al 99%, ¿no? Que no sean corruptos, que no se puedan captar, cooptar, etcétera, etcétera. Y entonces integremos una pena de muerte. El problema es que nuestra contemporaneidad nos indica que si aplicamos la pena de muerte con nuestra cultura, lo único que va a pasar va a ser más ilegalidad o más injusticia o un proceso corrupto completamente en donde no se va a llegar al objetivo principal, que es que se deje de agredir a la sociedad de esta forma. Entonces, no hay forma de que el Benay Noach impulse la pena de muerte sin antes impulsar la ética y la moral en su sociedad. ¿Cómo nos vamos a poner a favor de la pena de muerte si no impulsamos primero un comportamiento ético correcto? ¿No? Exacto. Es difícil. El cambio debe ser primero ético y moral y luego ya después veamos cómo podemos transmitir esta sabiduría del pueblo de Israel, acoplarla a nuestra sociedad, pero desde un marco ético, ¿no? Eso es lo que yo he aprendido, por ejemplo. Y es mi perspectiva acerca del marco de Benay Noach. Yo, de verdad que
esta charla está buena, esta conversación está muy buena. La verdad es que uno, lo que tú has mencionado es muy importante, o sea, no podemos pensar en aplicar pena de muerte cuando ni siquiera estamos preocupados de, de sembrar, digámoslo así, de poner en el corazón de las personas eh, la idea de la ética y la moral. Si no le enseñamos a las personas a tener un concepto ético y moral, después con qué medida los vamos a medir y con qué medida tú juzgas al otro. O sea, te fijas, mira, fíjate la ley de medida por medida. La ley de medida por medida. ¿Dónde está escrito la ley de medida por medida? Que salga, que de verdad tú leas, por ejemplo, la Torá y diga, medida por medida, estas son las leyes. No existe. Y eso es lo que se nos ha transmitido, se nos ha enseñado de forma oral, a través de los rabinos, a través de los sabios de Israel, hemos podido comprender esto. Es más, tú mencionaste hace un rato la ley ¿cómo se le llama? La ley del talión. No sé de dónde es. El ojo por ojo y diente por diente. Pero resulta que el ojo por ojo y el diente por diente en realidad era no venganza, era un acto de justicia. ¿Y cuál era el acto de justicia? Era la indemnización. O sea, si tú le hiciste un mal a una persona, le arrancaste un ojo, y con querer o sin querer, con intención o sin intención, tú tienes que indemnizar a esa persona por el valor que puede tal vez costar ningún órgano. Voy a hacer énfasis antes de decir lo que voy a decir, voy a hacer énfasis en lo siguiente: ningún órgano del cuerpo tiene un valor específico. Creo que no hay un valor para tus manos, no hay un valor para tus piernas, no hay un valor para tus ojos, etc. ¿Ya? Continúo. Creo que la persona con intención o sin intención que le arrancó el ojo a alguien tenía que pagar lo que podría costar el ojo. O sea, a eso se refiere, a la indemnización, no se refiere a la ley, a la letra, sino que te trae como ejemplo la indemnización. Por eso es tan importante el tema que estamos trayendo hoy con Luis. Bien, perdón, hablando sobre este tema, ¿y qué pasaría si fuera literal? ¿No? Para empezar, el contexto histórico de esa aplicación de esa norma específica tiene un contexto histórico, cultural y social distinto al que hoy tenemos. Y aún y a pesar de que hubiera sido, como decimos los abogados, suponiendo sin conceder que así hubiera sido, que hubiese sido literal el pago, el desarrollo de esa norma por medio de los sabios de Israel y por medio de los profetas, llegó a la conclusión de que es una pena compensatoria, no una pena literal. ¿Sí me explicó? Sí. El desarrollo de esa ley no tiene... Si a mí me dices, pero ¿por qué lo dice la Torá? No, oye, espérate, porque ahí lo está diciendo en un tiempo y en un contexto histórico distinto al nuestro. O sea, yo quiero que vayas a Babilonia y le hables de los derechos humanos. Bueno, no, vámonos más difícil, más cerquita. Yo quiero que un posmoderno como lo que somos hoy vaya a Roma y les diga y les empiece a hablar de los derechos humanos o los derechos laborales. No duras ni 3 minutos y ya estás colgado o ya estás encruzado. ¿Por qué? Pues porque atentabas contra la estructura del Estado. ¿Y qué? Si fuera literal, no importa. Era un contexto histórico social distinto y todo el transcurso del tiempo en donde se fue explicando el sentido verdadero de esa norma, concluyó que habla de una indemnización y no de una literalidad de un órgano. Y eso es lo que tenemos que enseñar. El problema es que nos han enseñado que es solo escritura. Y entonces, si la escritura dice ojo por ojo, diente por diente, o literal, entonces es literal porque es solo escritura.
Y entonces no estamos hablando de lo que dice la Biblia, sino de lo que nosotros entendemos para leer y entender la Biblia. Es un sesgo cognitivo el que tenemos y por eso leemos y interpretamos así. Y luego cuando llegamos a la sabiduría de la Torah y viene gente que es académica y nos dice, oye, pero entonces explícame por qué dice esto aquí en la Biblia y que supuestamente sí apareció. Ah, bueno, sí, sí apareció porque es un contexto histórico distinto al que vivimos. Para darte un ejemplo, esta pregunta de que si la pena de muerte o no es válida, ni siquiera se hacía en esa época. O sea, no había quien pensara si en Egipto o en Grecia o en ningún lugar nadie cuestionaba la pena de muerte. De hecho, hay por ahí un episodio de los griegos en donde un rey manda matar a su hermano por traición y ordena que el cuerpo se quede sin enterrar y la hermana va y desobedece al rey, etcétera, etcétera. Y entonces el rey la manda a llamar y le dice, oye, ¿por qué me desobedeciste? Pues mi ley es divina porque yo vengo, yo soy rey por gracia de los dioses, ¿no? Y entonces la hermana dice, no, tú no eres divino y tus leyes no son divinas, porque lo que tú estás haciendo es contrario completamente a lo que los dioses dirían, ¿no? Entonces, esta falta de tenerle tanto miedo a lo que ya hemos aprendido para poder entender la Torah y los sabios de Israel nos lleva y nos conduce otra vez a sesgos que no son convenientes para el Bnei Noach y que no ayudan en nada a que crezcamos como Bnei Noach. Porque a fin de cuentas, de lo que se trata no es de convertirnos en copias fotostáticas del judaísmo. Se trata de ser seres humanos con instrucciones éticas basadas en lo que el pueblo de Israel ha resguardado por más de 4,000 años. De eso se trata. Pero no se trata de que hagamos Shabbat o que vayamos a las fiestas o que comamos pesa. No, se trata de, con nuestra cultura, con nuestra información, tratar de mejorar nuestra vida y sintonizar los preceptos de la Torah con nuestra cultura. De eso se trata. Y si ignoramos o le tenemos miedo a todo este conocimiento, jamás vamos a poder llegar a sintonizar estas dos partes. Siempre van a ser como dos polos que se van a rechazar. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa, Luis, las personas que vienen con una carga tradicional de fe heredada, digámoslo así, viene su estructura, su personalidad, su forma de pensar, con esa estructura religiosa, digámoslo así. Entonces, sacarse el proceso de ir sacando esas capas para ser tú mismo, ese proceso es el que cuesta y el proceso por el cual la persona se demora. Y encuentra aquí en la Torá y encuentra en los sabios de Israel ese apoyo y esa ayuda. El tema está que hay muchos que al ver que ellos, porque el tema está que las personas también colocan en un trono, voy a traer esta explicación de esta forma para que me puedan entender. Las personas ponen en el trono de Dios, porque la idea que traen de atrás, ponen en el trono de Dios al rabino X, al sabio tal. Y ahí también están cayendo en algo que está prohibido, que es la idolatría. Entonces, pero todo es por la estructura religiosa con la que la persona se formó. Entonces, yo más que religiosa diría por el conocimiento adquirido conocimiento adquirido, y exactamente. al que se aferra, porque religión todos tenemos. Ese es Sí, un tema. Todos somos religiosos.
Es que lo que pasa es que el tema de religión viene de religar. Bueno, puede ser religar o reescribir, pero lo que Claro. significa es que tienes una cultura, que tienes una creencia, tienes un dogma, tienes una forma de expresar ese dogma y una cultura que refleja todo lo anterior. Entonces, igual, tienes una religión, lo que pasa es que la religión no es el todo del hombre, es una parte del entorno social del hombre. El problema no es que seas religioso o no, el problema es que quieras que la religión sature todo lo que eres, ¿no? Pero si la reconoces como una parte tuya, pues, ¿qué tiene? Eres un ser humano que tiene esta intencionalidad de, 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 de entender el Ein Sof que habla la Kabbalah o el Ser Supremo, porque hay que acordarnos que el Ser Supremo no es ni judío, ni cristiano, ni musulmán, ni nada, es más que todo eso. Ni siquiera nos van a preguntar si fuimos judíos o no ágidas, yo creo. No nos van a preguntar eso. Nos van a preguntar cómo te comportaste, qué hiciste para mejorarte, cómo mejoraste tu familia y tu mundo. Eso es lo que creo que nos van a preguntar. Si es que nos llegan a preguntar, si es que valemos tanto como para que nos pregunten, ¿no? Pero a fin de cuentas, Dios es tan grande que rebasa cualquier conceptualización que tengamos de Dios o de Él. Por eso no lo podemos entender. Y por eso lo único que podemos entender es lo que no es, ¿no? Ese debería ser nuestra preocupación, más que pensar en cómo nos entendemos. El tema, y esto, claro, no todos van a llegar a ese punto y cuesta mucho trabajo llegar a ese punto, pero sí deberíamos nosotros como noágidas, que ya entendemos, como poner la meta allí, ¿no? Ponerla ahí, a pesar de que no todos lo van a querer, y a algunos les va a causar rechazo, a algunos les va a causar decepción, a algunos no les va a gustar, pero si nosotros aprendemos a poner la meta ahí, fuera de este contexto, como tú dices, este conocimiento que invade lo religioso, si queremos patear el balón, lo tenemos que hacer desde allá, ponerle el objetivo hacia allá, de no religiosidad, sino más bien conoce tu cultura. ¿Qué cosas buenas, por ejemplo, tiene Chile? ¿No? ¿Qué cosas buenas tiene México? ¿Qué aportaría a la humanidad? ¿Qué cosas buenas tiene Panamá? ¿Qué cosas buenas tienen los pueblos originarios de Chile, de México, de Panamá, de Brasil, que aportan a la humanidad? Aunque no sea Torah, aunque no venga en hebreo y aunque no lo hayan explicado los sabios de Israel, hay cosas en nuestra cultura que son loables y que ayudarían a la humanidad. Y Exacto. nosotros que ya entramos a la Torah, deberíamos de tratar de hacer ese encuentro entre lo que nuestros pueblos originarios hicieron por el bien de la humanidad y lo que la Torah quiere, encontrarlo y de ahí potenciarlo en nuestras sociedades. Bueno, eso es, a ver si no me cortan. No, 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 nada que, no, tranquilo que eso no ha cortado. No, lo estoy diciendo de broma. No, sí, no, pero es que la Torah lo que viene a hacer es potenciar todas esas cosas. Yo creo que eh, bajo los 7 principios o bajo los 7 preceptos universales, recordar también que viene Rosh Hashanah. Y mira, voy a ir para allá, ahora voy para allá. Pensar que viene Rosh Hashanah. Ahí el juicio es a toda persona, a todo individuo, a todo ser humano, indistinto color político, diferente o a religión, no importa de qué religión seas, el Eterno tiene algo para ti este año.
Yo soy y creo que es así. Estoy dando mi punto súper personal. O sea, de verdad, yo te digo, una de las cosas que trato de decir a los chiquillos, más allá de lo que pueda enseñar a algunas personas, es que no podemos atacar al cristiano. No se puede atacar al cristiano. Hay que tratarlo con respeto. Al musulmán, al islam, a quien sea, al hindú, hay que tratarlos con respeto. Son personas, son seres humanos como tú, como yo, solamente que tenemos una creencia distinta. El error que cometen muchas personas es atacar a la persona, pero no atacan el argumento. Ese es el problema. Y creo que ahí, en la educación, estamos al debe. No, Luis. a recordar que nosotros venimos de ahí, ¿no? Todos, no sé, creo que el 99% venimos de un contexto evangelizado completamente, ya sea católico, protestante, lo que tú gustes y mandes. Venimos de un contexto evangelizado. Eh, lo que nos sacó de ahí fue precisamente el preguntarnos más allá de lo que nos decían, ¿no? Pero eso es válido en el cristianismo y con la Torah. De hecho, es más válido con la Torah porque no solamente en la Torah los sabios de Israel a lo que te inculcan es a preguntar, ¿no? A cuestionar. De hecho, el Talmud y todos sus libros son reflexiones contrapuestas de ideas, ¿no? Y bueno, nosotros que venimos de greco-romanos, pues deberíamos estar muy acostumbrados porque Sócrates, Platón, Aristóteles, vienen precisamente de esta discusión de ideas, confrontar esas ideas para mejorarlas. Y que, ¿sabes lo que pasa, Luis? Eso existía en un comienzo. En el comienzo de la iglesia, en los sínodos, el sínodo de esto, el sínodo de lo otro, existían esas conversaciones si era divino el sujeto o no era divino. Pero existía eso. Ahora, lo que pasa actualmente es que tú no puedes pensar. O sea, ellos te dicen, esto es así, 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 y tú tienes que asumir lo que es así. Ese es el tema de la religión. No, y el problema es que con lo que tú dices, que sí había, más bien era una cuestión política, porque hay que recordar que el cristianismo era ya una religión oficial del Imperio Romano cuando se hacían estos sínodos, y se estaba construyendo una fuerza política, eh, y no era tanto la intención de encontrar una verdad, sino de encontrar la ideología que más acomodara al imperio. Entonces, los traían, discutían con ellos, y si no estaban de acuerdo, los expulsaban, los excomulgaban o los mataban. No, pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del aprender a discutir y a preguntarnos, Exacto. a preguntarnos entre nosotros, a, a, a no tomarnos todo como dogma absoluto, ¿no? Como una verdad absoluta. La verdad en realidad, eh, si así lo queremos conceptualizar, es Dios y a Dios no lo podemos conocer. Entonces, estamos en un predicamento cuando queremos decir que conocemos la verdad absoluta, porque la verdad absoluta sería Dios y a Dios no se le puede conocer. Entonces, nos podemos acercar a la realidad de la forma en la que Dios se expresa en este mundo, en esta creación, pero jamás vamos a conocer a Dios al 100% o completamente. Ni Moshe, que fue el más grande de los profetas, lo conoció de esa forma. Entonces, debemos de aprender a ser un tanto humildes, pero también a preguntarnos entre nosotros, eh, a hacer asequibles esta información. Es difícil porque, como tú dices, hay un grupo inmenso de personas que no están tan llenas de conocimiento como otras, pero los que sí tenemos más conocimiento, nuestra intención debería ser eso, hacerlos crecer a ellos
para que lleguen por lo menos a nuestro nivel y si nos rebasan, con muchísimo más alegría. Esa Exacto. debería ser la intención de los líderes no ágidas. Yo creo que los rabinos lo hacen. Yo veo, por ejemplo, a Rab Salem hablando de filosofía, de posmodernismo. Vaya, yo veo que sí hace el intento, que sí se está haciendo el intento por parte de los rabinos, pero ahora nosotros, que estamos de alguna forma eh, vistos eh, en este movimiento, pues deberíamos de tratar de llevar a las personas no solamente a textos de la Torá, sino también a textos de su cultura. Ya, Simón, perdón, pero ya me tengo que ir. Está Bien. muy fácil. No, si ya nos pasamos la hora. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los que hoy estuvieron conectados. De verdad fue muy interesante. Luis, te dejamos. Un abrazo grande. Cuídate mucho. Igual, Bueno, Luis, bueno, la salida de Luis fue un poquito abrupta, pero agradecer a Luis que haya estado el día de hoy, Luis Montezuma, eh, de México, uno de los encargados de Britoland México. Agradecer también su sintonía, la que ustedes nos han brindado durante este tiempo. Muchas gracias por todo, que tengan una excelente semana y que el Eterno les bendiga. Chao, chao.